Se ha convocado con la finalidad de presentar el libro Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano, perspectiva estatal e internacional. Agradecemos la asistencia a todos ustedes, así como la presencia del magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, Sergio Arturo Guerrero Olvera. Agradecemos también la asistencia de los consejeros electorales, del secretario ejecutivo y representantes de las fuerzas políticas. Nuestro distinguido presidium se encuentra integrado por el doctor Luis Estrada Estrafón, profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Por el maestro Luis Octavio Vado Grajales, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Por el doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral, fundador y director general en Integral Consultores, así como coordinador del libro que se presenta a todos ustedes. Contamos además con la presencia del maestro Gerardo Romero Altamirano, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Del maestro Arturo Espinosa Silis, secretario de Estudio de Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y el maestro Enrique Rivera Rodríguez, secretario académico de la Facultad de Derecho. Para dar inicio a este evento, cedemos el uso de la voz al maestro Enrique Rivera Rodríguez. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Sean bienvenidos a la sala José Arana Morán de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde llevaremos a cabo la presentación del libro Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano, perspectiva estatal e internacional, donde tendremos la distinguida presencia del doctor Luis Carlos Ugalde, del doctor Luis Estrada y del maestro Arturo Espinosa. En representación del maestro Ricardo Ugalde, director de esta facultad, les ofrezco una disculpa por la cual no puede estar presente, ya que está en la sesión de consejo universitario que se está desarrollando justamente a esta misma hora, circunstancia que me permite pues estar con ustedes en este presidium y compartir el espacio con gente extraordinariamente destacada de la vida política, pero también de la vida académica de nuestro país. Por supuesto, dar la más cordial bienvenida al doctor Luis Carlos Ugalde. Doctor, fue mi maestro, el doctor Ugalde, en el recientemente concluido diplomado en Derecho Electoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es apenas algunas semanas concluyó. Ahí tuve la fortuna de que el maestro Ugalde fuera nuestro profesor, así que bienvenido, doctora, esta es su casa, la Facultad de Derecho de la Autónoma de Querétaro. Por supuesto, saludar también a los otros coordinadores de la obra que hoy se presenta, el doctor Luis Estrada, bienvenido, maestro Arturo, también bienvenidos a esta su casa. La oportunidad de saludar a mis antiguos jefes allá en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, el maestro Vado, el maestro Jesús Uribe, la consejera que también nos acompaña, la exconsejera, ahora contralora del Instituto Electoral, todos buenos amigos allá en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, a quienes aprecio mucho la posibilidad de colaborar con esta Facultad de Derecho, y el ofrecimiento por nuestra parte, por parte del maestro Ricardo Ugalde, es seguir trabajando de manera muy cercana con el Instituto Electoral del Estado, no solo en esta parte que ya está concluyendo del proceso
electoral en la entidad, sino quizá de manera más trascendente, más importante, una vez que concluya el proceso electoral, porque se vienen actividades muy fuertes, muy trascendentes en materia de educación cívica, en materia de capacitación política. Así que por favor, consejera, consejeros, cuenten con la Facultad de Derecho, señor director ejecutivo, señor secretario ejecutivo, para que la Facultad y el Instituto Electoral del Estado puedan seguir colaborando de manera muy intensa, de manera conjunta en este tipo de actividades. Así que sin mayores preámbulos, cederemos el uso de la voz a quienes nos harán el favor de presentar la obra que hoy se someterá a la consideración de todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención. A continuación, el maestro Luis Octavio Vado Grajales dará lectura a una breve reseña del doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez. Muchas gracias, buenos días. Agradecemos, doctor Ugalde, desde luego la presencia, la oportunidad de presentar esta obra que usted coordina aquí en un evento organizado tanto por el Instituto Electoral del Estado como por nuestra Facultad de Derecho, y comentar algunas líneas breves del extenso currículum del doctor Ugalde. Es fundador y director de Integralia Consultores, agencia especializada en inteligencia legislativa y política, planeación estratégica y políticas de transparencia y rendición de cuentas. Cuenta con experiencia en gobierno y en instituciones públicas, entre ellas la Embajada de México en los Estados Unidos de América, la Oficina de la Presidencia de la República, la Secretaría de Energía también. Fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral, hoy INE, entre 2003 y 2007. Ha sido profesor de ciencia política e investigador en diversas universidades de México y los Estados Unidos, entre ellas el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la Universidad de Harvard, así como las universidades de Georgetown y Americana en Washington, Distrito de Columbia. Ha publicado libros sobre democracia y finanzas públicas, así como cientos de artículos académicos y de opinión en revistas especializadas y diarios, tanto en México como en el extranjero. Es fundador de Métrica Pública, asociación civil dedicada a promover la calidad de la democracia en México, conductor de Periférico 1313, programa de análisis político en TV Azteca, editorialista del periódico El Financiero, así como comentarista en diversos noticiarios de la radio. Luis Carlos Ugalde, licenciado en Economía por el ITAM, maestro en Administración Pública y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia en Nueva York. Doctor, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Antes de cualquier cosa quiero ofrecer una disculpa. Me levanté a las 5:30 de la mañana, estaba desayunando en el Docks de Central Park a las 9 de la mañana y algo sucedió con la persona que me estaba acompañando, se equivocó y fuimos a dar a la carretera Celaya. Ofrezco una disculpa, de verdad, me apena mucho a mis colegas que han estado aquí en la mesa y a todos ustedes, muy sentidas disculpas. Quiero dar una reflexión general. Tanto Luis Estrada como Arturo Espinosa hablarán más a detalle de algunas partes del libro que ellos investigaron, pero primero quisiera platicarles cuál fue la razón de hacer este libro. El libro se llama Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano y busca hacer un diagnóstico. Cuando se empezó a conceptualizar esto fue a fines de 2012, después de la elección presidencial de aquel año, y en 2013 empezamos a trabajar primero en un diagnóstico en el ámbito federal. Y el propósito era que ya se decía que había que hacer una nueva reforma electoral. En la opinión, en lo personal, siempre he dicho que la reforma electoral de 2007 me parece que tiene un problema de claridad de objetivos y de instrumentos. Y cuando en 2013 se empezó a discutir la necesidad de otra reforma electoral, nos parecía que para hacer una reforma electoral o cualquier reforma de cualquier ámbito se requiere saber para qué. Y para saber para qué hay que saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Si no hay una radiografía de la enfermedad, en ocasiones puedes empeorar al paciente y matarlo. Y en México en ocasiones las legislaciones se hacen al calor de las copas, al calor de los impulsos, al calor del conflicto de la noche anterior, al calor de intercambiar jitomates por cebollas, por chiles, por naranjas, sin saber para qué se requiere. Esta es la razón de hacer un diagnóstico. En un principio se buscaba que este diagnóstico pudiese servir a quienes iban a discutir la llamada reforma electoral.
Se requiere un diagnóstico, se requieren objetivos, se requieren instrumentos y se requieren metas cuando se quiera hacer un cambio. Diré que desafortunadamente eso no ocurrió con esta última reforma electoral. Me parece que uno de los temas centrales de esa reforma, que fue nacionalizar o centralizar muchos aspectos de la organización de los procesos electorales, fue hecha al calor de una ocurrencia de un partido político o del presidente de un partido político que en 2013 determinó que como había algunos gobernadores que intervenían de forma indebida en los procesos electorales, lo cual es cierto, lo cual sigue ocurriendo en algunas entidades del país, que entonces la solución era centralizar la organización de los comicios. Y al calor de esta ocurrencia, que no era más que una acusación política, esa ocurrencia se transformó en una exigencia, y al calor de una negociación de muchas reformas en la mesa, notoriamente la reforma energética, el gobierno, el partido en el gobierno estuvieron dispuestos a dar cualquier cosa. Yo recuerdo mucho que algún gobernador me decía, ya por favor que aprueben esa reforma energética, porque cada vez que se prolongan más, empiezan a ocurrirse cosas e ideas para una reforma electoral que ya desde entonces se veía problemática. Este es el tema central del libro. Lo que trata de señalar es que el sistema electoral mexicano tiene cosas positivas. Notoriamente diría que el sistema de organización electoral tiene muchas fortalezas, tiene muchos puntos a favor, sigue dando certeza y confianza. Los consejeros aquí en Querétaro sabrán más si el tema como quedó legislado es correcto o no. Ahí sí yo no quisiera entrar, ni este tema entro, pero diría que el mecanismo global para designar la integración de mesas de casilla me parece que sigue teniendo virtudes, aunque no podría abordar si los últimos cambios son positivos. Quisiera señalar 5 elementos que me parecen interesantes para poder comprender por qué cuando no están bien determinados los objetivos, los instrumentos regulatorios pueden acabar siendo equivocados. Desde 2007 y luego en 2013 se dijo que uno de los propósitos de las reformas era abaratar el costo de la democracia. No está claro así en la exposición de motivos, pero era una exposición retórica. Sin embargo, la legislación electoral tiene 2 problemas, porque por una parte pretende reducir los montos de financiamiento de campañas, lo cual efectivamente se ha hecho, pero eso no significa necesariamente que esto genere un abaratamiento del costo de la democracia electoral. No se revisó, y este libro lo hace, y lo hace también el diagnóstico a nivel federal. Hay un problema serio en México sobre la fórmula de financiamiento para los partidos políticos. Si ustedes revisan esa fórmula de financiamiento como estaba antes de la reforma de 2007 y como está ahora, no hay claridad en la lógica que la guía. Se dice que la bolsa se determina multiplicando el 65% del salario mínimo, y de esa forma se determina la bolsa a repartir entre los partidos. Yo me pregunto por qué se debe usar el 65% del salario mínimo vigente, o por qué no se debe usar el 75%, o por qué no se debe usar el 25%. Aquí en Querétaro, ¿cuál era la fórmula que había antes? 20%. Por ejemplo, ¿por qué ustedes en Querétaro ya la cambiaron, verdad? La subieron a 65%. Algo muy cuestionable. Pero estas cosas de que había 20% y ahora 65% quiere decir que estaban notoriamente equivocados en Querétaro y por lo tanto estaban en 20%. Esta muestra de lo que ocurrió en Querétaro, que es un mandato cuestionable, no queda claro si la reforma federal obligaba a las entidades a hacerlo. Simplemente quiero hacer notar que en promedio las entidades del país aumentaron. Silenciosamente, no es culpa de los consejeros, no, de los legisladores, que aumentaron aproximadamente unos 1.500 o 2.000 millones el financiamiento a los partidos en el ámbito estatal, sin que haya justificación. Esto simplemente es un ejemplo de esta falta de claridad de por qué la fórmula de financiamiento debe ser 65% o 20% o más de esto. Primer problema.
Cuando no se tiene claridad de por qué esto ocurre, pues no es posible obtener un instrumento que sea eficaz para un propósito. El otro tema que me parece que demuestra la falta de un diagnóstico claro es el tema de todo el sistema de financiamiento no reportado a las campañas. Me comentaban que aquí en Querétaro hay una disparidad entre los topes de campaña para diputado federal y para diputado local. ¿Es correcto? Que el tope de gastos de campaña para un diputado local parece ser significativamente mayor que para diputado federal. Es como tú tienen que el tope para diputado federal es de 1.2 millones y para diputado local entiendo que es más de 4 millones, ¿es correcto? 3.5 millones. Imagínense los mercados que se generan de subsidios cruzados, de simulación, en donde un diputado federal tiene un ámbito geográfico mucho mayor que el de un diputado local, pero el diputado local puede gastar 3 veces más que un candidato a diputado federal. Absurdo. Lo que acaba ocurriendo en este tema es que generalmente ocurre que se llevan sistemas de contabilidad doble, los prorrateos se someten a una serie de simulaciones y esto no acaba por solucionar nada. Otro tema que se aborda en el libro es el tema de formación de partidos políticos, un tema que ha estado en la agenda del país por tiempo. Cada vez que hay nuevos partidos desaparecen, la gente se enoja porque hay tantos partidos, y yo creo que tiene que ver sobre una concepción equivocada de cuáles deben ser las reglas para formar partidos. Para formar y también para mantener el registro, pero la legislación mexicana en los últimos 15 o 20 años ha pensado que la calidad de la representación de un partido depende del número de requisitos numéricos que cuesta conseguirlo. Entonces se ha venido aumentando el requisito de firmas y de membresía de afiliados y de asambleas. En 2003, por ejemplo, el Partido Verde promovió una reforma electoral para aumentar y duplicar los requisitos de entrada. Y dijo entonces, Jorge Emilio González dijo entonces que para ser más representativo se va a aumentar la membresía respecto al padrón de 0.13 a 0.26% y que el número de asambleas requeridas para formar un nuevo partido pasaría de 100 a 200 distritales o de 10 a 20 estatales. Todo el mundo aplaudió, notoriamente aplaudieron porque dijeron que eso fortalecía la calidad y la membresía y la representatividad de los partidos políticos. Lo que ocurrió probablemente es que se volvieron más clientelares y más dependientes del apoyo que en ocasiones reciben, por ejemplo, de gobernadores. Porque aquellos que pueden superar ese umbral seguramente serán los que tienen mucho dinero o los que tienen apoyos corporativos. Y entonces esa reforma no ayudó a tal fin. Y aquí en el libro se hace una referencia a un estudio comparado con otros países, cómo están las reglas de formación, dónde están más altas las barreras, más bajas las barreras, y creo que esta es una reflexión muy importante para el futuro. Hay también un tema y un capítulo dedicado al tema de fiscalización. Hay un argumento común en la calle, hay un argumento común que se dice que para disuadir que se gaste mal o se gaste de más, o que entre dinero indebido a las campañas, hay que fiscalizar mucho. Y hoy el INE, tiene un sistema en línea para fiscalizar a los partidos. Presuntamente los candidatos tienen que ir subiendo sus informes de forma cotidiana, semanal o quincenal. Hoy el INE tiene que fiscalizar todas las campañas del país. No sé si a nivel del instituto están más contentos o menos. Hay opiniones. Pero el hecho es que hoy el INE tiene que fiscalizar aproximadamente 65,000 informes de pre-campaña, campaña, post-campaña. 65,000. El otro día alguien me hacía un símil interesante. Efectivamente el INE tiene más instrumentos, tiene más poderes, tiene más, pero el problema es que su lámpara es una lámpara que ilumina esta mesa y entonces tiene más ojos para ver la mesa, tiene más software, tiene más posibilidades de castigar. El problema es que tiene más capacidad de iluminar una mesa cuando en realidad buena parte de lo que ocurre está debajo de la mesa. Entonces, sí es cierto que el INE está fiscalizando más, sí es cierto que tiene más facultades, pero yo hago dos preguntas: si realmente una organización puede ser capaz de revisar 65,000 informes de campaña,
y dos, si realmente es relevante tener una mega lámpara para iluminar esto, cuando lo que hay que iluminar es lo que está debajo de la mesa, y en ese sentido el sistema de fiscalización que se da a la autoridad electoral es muy limitado para ver lo que pasa abajo de la mesa. Otro tema que se revisa, y mientras sigamos pensando que el tema del financiamiento ilegal de las campañas se va a resolver a través de la fiscalización, vamos a ir detrás del problema una y otra vez. El problema no se resuelve con la fiscalización, sino atacando las causas estructurales que han hecho que las campañas sean tan caras en México. Otro tema que se analiza es el tema del clientelismo electoral, uno de los fenómenos que han hecho que el costo de las campañas se incremente significativamente. La legislación electoral nueva prohíbe, por ejemplo, los utilitarios, dice que lo que se dé tiene que venir en material que sea biodegradable, etcétera, etcétera. Esto es otra vez una lógica ingenua de pensar que prohibiendo cosas vas a lograr el objetivo deseado. Y todos los partidos y los candidatos dicen en privado lo que parece ser una realidad. El clientelismo electoral cuesta mucho. Ya no es el fenómeno de compra del voto, en donde un candidato llega y ofrece dinero a cambio del voto. Eso es bastante, no ocurre así. Se ha vuelto más como un mercado de extorsión, donde ciertas comunidades, grupos, gremios regionales en zonas urbano-populares, en el campo, ven las campañas como un mecanismo de negocio y por lo tanto extraen rentas, piden dinero, exigen dinero. Y esto está generando un problema. De la mano viene el fenómeno de la compra del voto, que también existe, de la movilización de votantes, algo que puede caer en el término genérico del clientelismo electoral. Hay un estudio de caso en este libro, se fue a un distrito en un estado del centro del país, se acompañó a un candidato durante varios días, se vio cómo opera el mecanismo y se describe ahí. Me parece que es un ejercicio interesante. Y finalmente, esto lo va a comentar Arturo, no me voy a meter en esto, pero un tema muy importante a reflexionar es el tema de la justicia electoral. Yo preveo que la elección 2015 va a ser la más litigiosa de la historia de México, y que a partir del 8 de junio en muchas entidades del país va a haber un estímulo para solicitar nulidad de elecciones, para presentar quejas, para presentar muchos recursos ante el Tribunal Electoral. Y la pregunta relevante es si muchos recursos significa que la justicia electoral está funcionando bien, o si eso debería ser un indicador de que está funcionando mal, como en la guerra contra el narco. Que haya muchos muertos significa que vamos bien o significa que vamos muy mal. A mí en lo personal me parece que el número de recursos, litigios que llegan al Tribunal Electoral es un indicador de preocupación. No me da la impresión, y aquí se discute el tema, de que los partidos han encontrado en el litigio un instrumento de campaña, un instrumento para ir cumpliendo un expediente en caso necesario. Y eso está ocurriendo, creo, en esta campaña en muchos lugares del país. Y el 8 de junio los candidatos perdedores sabrán cómo usar estratégicamente estos recursos judiciales. Estos son algunos comentarios genéricos. Invitamos a que lean el libro, está de manera gratuita en internet. Al rato se repartirán algunos de forma gratuita y les agradezco mucho. Muchas gracias. A continuación, el maestro Enrique Rivera Rodríguez tendrá el agrado de presentarnos al doctor Luis Estrada Estrafón y al maestro Arturo Espinosa Silvis. Muchas gracias. El doctor Luis Estrada es doctor en Ciencia Política por la Universidad de California en San Diego. Actualmente es director general de SPIN, taller de comunicación política, firma de consultoría que diseña e implementa estrategias de comunicación política y campañas electorales. El doctor Estrada fue director general de comunicación social en la Secretaría de Gobernación. También colaboró en el diseño de la estrategia de comunicación que lanzó el secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, la CETEC, y también fue asesor político del secretario de Gobernación y fungió como director de evaluación de riesgos en la oficina de la Presidencia de la República.
El doctor Estrada actualmente es profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y coordina ahí el diplomado en análisis político. También ha sido profesor en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, así como en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, al igual que en otras universidades de México y el extranjero. Ha sido columnista político tanto del sitio ADN Político como en Grupo Fórmula, y desde 2011 es analista político en el canal de televisión Milenio. Adelante, doctor Estrada. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco antes que nada al doctor Luis Carlos Ugalde la invitación no solo a participar en este evento, sino desde un inicio a participar en todo el proyecto sobre las fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano, un análisis que hemos encontrado una y otra vez como un sistema sobreregulado y que genera los incentivos perversos de los cuales hablabas y del cual en concreto me referiré en este caso a las encuestas electorales en un momento más. También agradezco al maestro Gerardo Romero la invitación, el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Querétaro y por supuesto la Facultad de Derecho de la Autónoma de Querétaro. Lo que hemos visto es que a lo largo del tiempo los encuestadores mexicanos han fallado sistemáticamente en el pronóstico o en la predicción de los resultados desde hace varios años. A menudo observamos que para la misma elección, casas encuestadoras muestran candidatos distintos con ventajas por encima del margen de error. Los sesgos o diferencias de los números de la encuesta respecto al resultado final han estado asociados con las casas encuestadoras en general y como recientemente se ha demostrado también con candidatos y partidos en particular. No obstante, la razón principal que utilizan los encuestadores en México para justificar sus fallas se deriva de la sobreregulación a la que argumentan está sujeta a su profesión. Además de culpar a los electores, quienes, según los encuestadores mexicanos, no contestan adecuadamente, prefieren omitir su respuesta o incluso mienten, usualmente los encuestadores han adjudicado sus errores a las reglas que limitan la publicación de encuestas previas a los procesos electorales y a las restricciones de publicar información en las encuestas de salida. No obstante, la sobreregulación de la publicación de encuestas ha sido una consecuencia de dos procesos simultáneos. La sobreexposición de los propios encuestadores como actores políticos durante procesos electorales y la ausencia de rigor científico en la publicación de sus encuestas y, por supuesto, la disponibilidad de los datos para posterior análisis por parte de académicos y de especialistas. Más allá de si los encuestadores se equivocan nuevamente en 2015 en sus pronósticos del resultado final de la elección o incluso si terminan declarando que sus números no son predicciones, pues son solo una fotografía del momento del levantamiento de la encuesta, aunque posteriormente se promocionen en el mercado como la encuestadora que más se acercó al resultado final. Hasta la fecha los encuestadores en México han fallado más veces de las que han acertado y una vez más reciclarán sus justificaciones. Una de las implicaciones más importantes del círculo vicioso del desempeño de los encuestadores tiene como consecuencia que la regulación de las encuestas en México haya desviado la utilidad de las encuestas como una valiosa pieza de información dentro de las campañas políticas. La industria de las encuestas en México, consolidada desde mediados de la década de los 90, después de un tardío arranque, lleva varios años estancada. Para darnos una idea, en Estados Unidos las encuestas prácticamente se utilizan sistemáticamente y reglamentadamente desde 1930. En México no hay datos confiables antes de 1990. Tenemos un retraso por lo menos de 60 años. En parte este estancamiento es gracias a los propios encuestadores, quienes no se han involucrado en un debate serio sobre los requerimientos de rigor científico que su profesión les exige. Los encuestadores no hacen públicas sus bases de datos, ni sus cuestionarios, lo que serviría para investigar más allá de quién ganó y por cuánto, y no declaran abiertamente si participan sistemáticamente con algún partido político, o incluso si participan con varios simultáneamente.
En alguna ocasión se mencionó que los encuestadores que divulgan los resultados de sus encuestas en medios de comunicación, especialmente los periódicos, son los encuestadores serios, pues están bajo el escrutinio de la opinión pública y tienen el respaldo de un medio de comunicación. No obstante, se deja de lado que los propios medios de comunicación utilizan a las encuestas como una nota que pasa por su consejo editorial y que los resultados son interpretados desde la propia línea editorial del medio de comunicación. Los medios de comunicación enfatizan el enfoque de qué candidato o partido político va arriba y por cuánto, como si fuera una carrera de caballos, a veces sin importar los aspectos metodológicos relevantes para la publicación del encabezado, o más aún, revisando cuáles podrían ser las razones de la distribución de las preferencias con la información que la propia encuesta contiene. Los debates pendientes en el mundo de las encuestas en México incluyen, entre otros, responder a los siguientes puntos. Primero, los sesgos de las casas encuestadoras y los sesgos que favorecen o perjudican a cualquier candidato. No hay explicación. 2. La publicación de modelos de votantes probables y las metodologías de los ejercicios estadísticos y de interpretación de esos resultados o de cualquier otro que tenga que ver con la línea editorial del medio en el que publican. Todo dato, según el método científico de los cuales las encuestas son un ejercicio más, debe ser replicable de acuerdo al método científico. 3. El orden y el fraseo de las preguntas, desconocido. 4. El reporte de la tasa de rechazo y la demostración de la razón a la cual se atribuye ese fenómeno. 5. Días y horas de levantamiento, así como implicaciones de sesgos de entrevistados debido a la sobre- o subrepresentación de ciertos segmentos del electorado ocasionados por la fecha de levantamiento. Es diferente encontrar a personas en sus hogares entre semana en las mañanas a fines de semana en las mañanas, y eso da una respuesta diferente con sesgo a favor o en contra de algún partido político. Tampoco se sabe. 6. En cuanto a las series de tiempo, la misma encuesta que se publica durante varias ocasiones en la campaña, pre-campaña, demostrar que el instrumento, es decir, el cuestionario, es comparable y que se utilice la misma pregunta en el mismo orden y con el mismo fraseo para que sea estrictamente comparable, y descartar que los cambios en los resultados del levantamiento se deben a que hubo cambios en las preferencias y no necesariamente a que cambiaste el instrumento por el cual estás midiendo la opinión pública. En Estados Unidos las series de datos datan de más de 40, 50 años, porque es la misma pregunta, el mismo fraseo y el mismo orden de preguntas en el cuestionario. Aquí no se pueden hacer esos análisis. El desfase que existe entre las expectativas generadas entre la última publicación de encuestas previa a la elección y los resultados oficiales ha incrementado la regulación de la que los encuestadores se han quejado permanentemente, y lo que paradójicamente les ha brindado una coartada para evitar discutir estas omisiones, estos sesgos, sean sistemáticas o no, y especialmente para justificar la ausencia de una autocrítica basada en el método científico, del cual las encuestas son un claro ejemplo. Únicamente para ilustrar este punto les quiero mostrar cuál es el criterio por el cual los estados regulan las encuestas y la publicación tanto de encuestas de salida como encuestas preelectorales. Es decir, no hay una razón por la cual en Yucatán se publique las encuestas de salida, cierren las casillas, pero haya una veda de 15 días previo a al día de la elección para publicar encuestas preelectorales, como muestra aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se publique la última encuesta 15 días antes de la elección se tiene que levantar por lo menos 21 días antes de la elección, lo cual es un tercio de la campaña. No hay razón. No hay razón por qué los guerrerenses deban de tener un criterio diferente a los yucatecos, o los sonorenses o los oaxaqueños tengan que esperar 2 horas para conocer los resultados de las encuestas de salida. En fin, no hay un criterio sistemático, y esto afecta principalmente al elector, pero pues claramente los encuestadores lo han utilizado a su favor. Como lo han reiterado los propios encuestadores, la reputación de las casas encuestadoras pasa necesariamente por la máxima transparencia, tanto en metodología como en la completa presentación de la información y los rigurosos debates públicos sobre los hallazgos, no solo de los datos sobre el ganador, el segundo o tercer lugar, sino también de las preferencias, las aversiones, las simpatías,
las opiniones y el comportamiento de diversos segmentos del electorado en México y en particular en los estados. Y el punto es, de acuerdo a lo que se argumenta en el capítulo, que los encuestadores no han podido resistir la tentación de ser analistas de sus propios datos, lo que los ha convertido, a decir de algunos de ellos, en superpollsters, que son aquellos que interpretan los datos a conveniencia de sus clientes y presentan escenarios en los que nunca se equivocan. Así, convertidos en protagonistas de los procesos preelectorales, de las campañas y de los conflictos postelectorales, los encuestadores buscan a toda costa proteger sus intereses para mantenerse en el mercado, culpando de sus errores a los medios de comunicación, la autoridad electoral y la mayor de las veces a los propios encuestados. En consecuencia, la diversidad de la regulación en el periodo de veda de la publicación de encuestas preelectorales y de salida no es sistemática, ni se encuentra justificada por argumentos claros o explícitos. Si bien la regulación de la publicación de encuestas en México tiene origen en los conflictos postelectorales, la sobreregulación ha incrementado la posibilidad de un conflicto postelectoral, pues la publicación es aún más complicada y permite a los encuestadores presentar los datos de forma conveniente a sus clientes o a sus intereses. Las prácticas internacionales sobre la prohibición de encuestas preelectorales muestran una tendencia a disminuir o eliminarse por completo en el periodo de veda electoral, contrario a lo que se debate hoy en México, especialmente en los estados. Como vemos aquí, entre 96 y 2012, por cada uno de los países que incrementó su regulación, que son estos de aquí, hubo 3 que la disminuyeron, es decir, la proporción es 3-1. Son más países los que han eliminado la prohibición o no tienen prohibición que los que han incrementado su prohibición o la siguen manteniendo. En suma, la respuesta a la transparencia y exactitud del trabajo de los encuestadores no es mayor regulación. Ellos mismos han propuesto que exista un mecanismo autorregulatorio, sino el ejercicio del rigor científico en el diseño, en el levantamiento y en la publicación de sus encuestas. La autorregulación del gremio debe pasar necesariamente por la exigencia del cumplimiento del método científico y la transparencia como la norma para el avance de la disciplina, además de encauzar los ejercicios estadísticos por encuestas a las mejores prácticas internacionales y de vanguardia en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Luis Estrada. Presentamos ahora al maestro Arturo Espinosa Silis. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Además es maestro en Derecho por la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Especialista en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral y en Derecho Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió además Argumentación Jurídica en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO México, y Análisis Político en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDI. Desde hace más de 8 años trabaja en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde es secretario de Estudio y Cuenta. También es profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, así como en la Universidad Wesleyan, así como en la Maestría en Derecho Procesal Constitucional y Electoral de la Comisión de Fiscalización Electoral en Chiapas. Ha impartido múltiples cursos y conferencias y cuenta con diversas publicaciones en revistas especializadas en temas electorales en diversos países de Latinoamérica. Bienvenido, maestro Arturo Espinosa. Muchas gracias. Buenas tardes. Me parece que es un hecho para todos lo sabemos, como ya lo dijo el doctor Ugalde, que las elecciones cada vez están más judicializadas. El aumento en las impugnaciones, en la litigiosidad, es claro, ¿no? Ahora, realmente hemos llegado a ver casos bastante absurdos. Nos han impugnado si en el Consejo General le dieron correctamente la palabra a un consejero, no le dieron correctamente la palabra, si podía hacer mociones o no podía hacer mociones dentro de la sesión. Nos han impugnado si en redes sociales
un ciudadano cualquiera puede compartir propaganda electoral o no puede compartir propaganda electoral, y nos han impugnado, desde luego, si en una pollería es válido entregar el pollo en bolsas con nombres de partidos políticos, o en la tortillería envolver las tortillas en papel con el emblema de un partido político. Nos han impugnado de todo, ¿no? Desde luego también hay casos muy interesantes, pero hay casos que me parece que llegan al absurdo. También hemos tenido casos en los que ciertos ciudadanos vienen y piden que removamos al presidente de la República, o que removamos a los consejeros electorales, o que designemos a un nuevo presidente, el cual consideran que ellos es el más adecuado, entonces lo solicitan y piden que las autoridades electorales hagan algo. Creo que cuando en un proceso electoral las principales notas en los medios de comunicación son provenientes de resoluciones de las autoridades electorales y no del contenido de las campañas electorales, pues algo en el sistema, en el debate público, en el debate político está pasando. Si hoy abrimos los periódicos, es si el tribunal revocó o no, o sancionó a un partido político, si el Instituto Nacional Electoral impuso una nueva multa o no impuso una nueva multa, si se abrió un nuevo procedimiento en contra de tal o cual persona, si se bajó tal o cual spot. Esa es otra, ¿no? Todos los días la Comisión de Quejas del INE está sesionando porque hay que bajar y bajar y bajar spots. Entonces los partidos políticos suben sus spots, les duran 1 o 2 días y lo bajan, y a subir el siguiente y lo vuelven a bajar porque o calumnia a una persona, o habla mal de otra persona, o toca temas que son prohibidos. Además, también es cierto que hemos llegado al absurdo de puedes decir estas palabras pero no puedes decir estas otras. Es decir, antes de que empiecen de las campañas electorales, puedes hablar en términos genéricos de la elección, pero no puedes decir que voten por ti. Entonces, si tú dices la palabra a votar o dices la palabra candidato, te sancionan. Pero si sales y das un discurso muy amplio sobre tu visión de alguna situación pública, es totalmente válido. Entonces, creo que yo no sé si este es realmente el modelo que queramos. Me refiero, sí, que cada una de las conductas que hacen los partidos políticos o los candidatos sean sujeto de valoración por parte de la autoridad electoral, porque aparte la verdad es que muchas de ellas son sujetas de valoración subjetivas. ¿A qué me refiero? Si el spot calumnia o no calumnia, si es válido hablar sobre actos de corrupción o no corrupción en un mensaje, en un spot publicitario, si es válido en redes sociales poner o no poner ciertas cosas, pues la verdad es que, y lo hemos visto, muchas veces los criterios tanto al interior del Consejo General como al interior del Tribunal Electoral son divididos. Para unos sí es válido y sí es permitido y debe de haber un debate abierto, y para otros la ley se debe de interpretar en un sentido muy estricto y lo debemos hacer. Creo que en este sentido es donde nos debemos de poner a reflexionar qué tipo de sistema queremos. ¿Queremos un sistema abierto, que haya un debate álgido, que haya un debate constante, que haya un debate robusto entre los candidatos, o queremos una regulación que sea un catálogo de conductas de qué sí puedes y qué no puedes hacer como candidato o como partido político? Nada más, el procedimiento, escribí yo sobre 2 temas. Primero, sobre el procedimiento sancionador electoral, tanto el ordinario como el especial, y sobre la nulidad de las elecciones. Los 2 temas relacionados con justicia electoral, los 2 temas relacionados con la revisión y la contención de irregularidades durante el proceso. Todos lo sabemos, el proceso sancionador, si bien viene desde antes del 2006, pero en 2006 cobró relevancia el famoso RAP 17 del 2006, que el doctor Ugalde recordará muy bien, y todos lo recordamos muy bien, en torno a los spots de Andrés Manuel López Obrador, si había que bajarlos, no había que bajarlos, había que hacer un sistema ágil para poder evitar que las irregularidades o las violaciones a la ley trascendieran en el proceso electoral y pusieran en riesgo algunos de los principios. En 2000, por ejemplo, hubo 350 procesos sancionadores, en 2003 480, pero en 2006 ya hubo 773 procedimientos sancionadores, y en 2012 587. Ahorita en este proceso electoral, nada más presentados ante órganos centrales del INE, ante la Unidad Técnica de lo Contencioso,
llevamos 480, ese fue el corte al lunes. Por lo menos échenle unos 20 o 30 más al día de hoy. De esos se han presentado en impugnaciones ante el Tribunal Electoral, ante el ahora nuevo recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, 311, varios de ellos, 119 en contra de medidas cautelares y 149 en contra de resoluciones de las salas regionales. Estos, desde luego, 311 medios de impugnación son ya descontando los que se han acumulado, o sea, nada más los que han sido resueltos por la sala superior, porque pues de cada resolución de la sala especializada, por lo menos la impugnan 2 o 3 partidos políticos, ¿no? Y todos ellos, unos pidiendo que si ya se sancionó, que se sancione más, y otros diciendo que no, pues no había razón para sancionar. El caso es que siempre todo el mundo quiere algo diferente. En este sentido se van imponiendo multas, se imponen multas en temas de procedimientos sancionadores, en temas de fiscalización, inclusive ya, si no le contestas a la autoridad electoral, va una multa, ¿no? Porque tú tienes que atender los requerimientos de la autoridad electoral y ya han venido varios en los que se requiere, nadie atiende y después se le inicia otro procedimiento sancionador para imponerle una multa. Pero la pregunta es, después de ver estas estadísticas y de ver lo que acontece todos los días en la campaña electoral, ¿realmente estamos teniendo un medio eficaz para disuadir las conductas? O sea, ¿realmente frente a los procedimientos sancionadores los partidos políticos se están deteniendo y están diciendo, no, hoy ya no voy a hacer esto, ahora voy a cambiar mi actitud y ya no voy a sacar este tipo de propaganda o este tipo de spots políticos o demás? A mí me parece que no, la verdad es que lo que vemos, los spots es muy claro, bajan uno y al día siguiente suben el otro y ya tienen bastante bien medido que les duran 2-3 días, porque aparte de que se presenta la denuncia, tiene 48 horas la comisión de quejas para emitir las medidas cautelares y de ahí da otras 48 horas para que las televisoras bajen los spots, que esas 48 horas a veces se convierten en 72 porque de aquí a que se les notifican y luego les cierran la puerta para decir que no trabaja ahí nadie y entonces tardan más en notificar y demás. Pero bueno, el punto es que ya le tienen medido que entre 2, 3, 4, 5 días en el mejor de los casos es lo que duran los spots. O la otra tenemos, no puede ser actos anticipados de campaña, no te preocupes, entonces vamos a hacer que la Fundación Fulanito de Tal, yo como presidente, sea la que haga diferentes actos y promueve, entonces vamos buscando otras salidas. Al final de cuentas se siguen iniciando la misma cantidad de procedimientos sancionadores y se sigue multando a los partidos políticos y a los candidatos igual, y bueno, lo único que encuentran es una nueva fórmula y vuelve a empezar otra vez la cadenita. Me parece que, al menos en este proceso electoral, ese ha sido el centro, y no nomás en un partido político, en varios partidos políticos, ¿no? Esa es la conducta. Creo que a partir de eso, el libro un poco lo que busca es analizar ese tema, ¿no? Esa temática. Si realmente los procedimientos sancionadores están siendo eficaces, si realmente están sirviendo para evitar que los partidos políticos sigan incurriendo en faltas a la normativa electoral o no. La conclusión es evidente. No están sirviendo para eso porque cada vez tenemos más procedimientos sancionadores y cada vez tenemos más sanciones y más altas a los partidos políticos. Y algo similar en el capítulo de nulidades es lo que ocurre. Cada año tenemos mayor número de impugnaciones, de juicios de inconformidad para impugnar las nulidades en materia electoral, ya sea la votación recibida en cada una de las casillas o la nulidad de toda la elección, y la autoridad electoral trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Es increíble, ¿no? Para la nulidad de votación recibida en casilla hacemos unos cuadros impresionantes, unas tablas impresionantes en Excel. Tenemos que verificar el conteo de la votación, que se haya hecho, cómo estuvieron llenadas las actas, ver que los rubros coincidan, ver que la diferencia entre rubros no sea mayor a la diferencia entre el primero y segundo lugar. Cabe aclarar que esto ya ocurrió en varios casos 2 veces antes al menos, ¿no? Porque los ciudadanos contaron la votación, llenaron el acta y después esto se verificó en el Consejo Distrital. Nosotros lo volvemos a hacer y estamos 2, 3 meses en eso sin dormir y haciendo tablas y tablas y tablas para que al final el resultado sea en 2012 una variación de la votación de 20,000 votos. ¿Sí? Enrique Peña Nieto perdió 20,000 votos,
o la diferencia entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador disminuyó 20,000 votos. No hubo cambio de ganador. No hubo cambio de ganador, y en 2006 pasó lo mismo. Se impugnaron 290 y tantos distritos electorales y tampoco hubo cambio de ganador. En 2012 hubo más de 387 juicios de inconformidad y no hubo cambio de ganador. Y cuando se pide la nulidad de la elección en su conjunto por la llamada causa de nulidad abstracta o llamada causa de nulidad por violación a principios electorales, también se hacen demandas enormes, son cientos y cientos de hojas y se presentan cientos y cientos de pruebas, pero también las pruebas que se presentan no están relacionadas con los hechos que se están acreditando, y muchos de esos hechos son complicados, muy complicados de probar, porque son hechos que ocurren en un determinado momento y tendrías que andar ahí persiguiendo a todas las personas con notario público atrás de ti para poder comprobar ciertos hechos. La cuestión de la valoración probatoria es muy difícil y muchas veces, por más de que te lleven camiones con pollos y puerquitos y demás, como ocurrió en 2012, no estás probando que realmente unas tarjetas sirvieron para cambiar el voto por las tarjetas, o que realmente la entrega de ciertos vales sirvió para que los ciudadanos votaran en favor de ese partido político, porque al final eso es algo que choca con la secrecía del voto y solamente lo sabes en el momento que tú estás en la casilla, solo, con tu crayolita y tu boleta, y decides por quién vas a votar o decides si vas a anular. Entonces, todo esto implica una enorme actividad de la autoridad electoral, tanto de la autoridad administrativa como de la autoridad jurisdiccional, y al final, ¿cuál es el resultado? En el país, desde luego, no se ha anulado ninguna elección de presidente. Se han anulado 2 elecciones de gobernador y se han anulado algunas elecciones de ayuntamiento, no más de 15, 20 de ayuntamiento. Las 2 últimas fueron Tepetzintla en 2013, se anuló porque también ese es el otro contraargumento. Todavía nos llegamos a encontrar cosas increíbles dentro de las elecciones. Tepetzintla se anuló porque había boletas electorales falsas en las urnas. Entonces tú vas sacando las urnas y de 4 o 5 urnas que se contaron, más de la mitad de las boletas electorales eran falsas. Entonces pues, se anuló la elección. Y la anterior fue la de Morelia, un criterio de la Sala Regional Toluca, en el que por la aparición de un boxeador con el emblema de un partido político, determinó que había una nulidad de violación a principios constitucionales, se había retirado la equidad de la contienda y eso era suficiente. El otro tema es qué tanto es justificable para anular una elección. Esa resolución de Morelia fue muy polémica porque había quien decía, sí, se violó, apareció en televisión, tú no puedes aparecer en televisión